Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hoy episodio un poco especial, un poco diferente. Hoy es viernes 16 de julio de 2021 y lo voy a dedicar a hacer una pequeña reflexión sobre un tema que me parece muy, pero que muy interesante. Así que venga, empezamos. Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 29. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, practicar y mejorar vuestro español cada día, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, como os decía, episodio número 29 de Fluent Spanish Express Podcast, voy a hacer una pequeña reflexión sobre un tema que me parece muy importante, y es que la semana pasada os hablaba de las desventajas y desventajas de las redes sociales, y este tema tiene que ver mucho con las redes sociales y también tiene que ver, por supuesto, con Internet, y es el tema de las noticias falsas. Pero antes, www.fluentespanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones con gramática, con expresiones, con vocabulario, con pronunciación, con ortografía y con cultura española. Además, tienes acceso a todas las actividades de cada lección y a todas las preguntas de este podcast, de cada uno de los episodios de este podcast, de www.fluentespanish.express/podcast. Allí puedes practicar tu comprensión auditiva y responder a todas las preguntas que comparto sobre el contenido de este podcast, de cada episodio del podcast. Y además tienes acceso por tan solo 5 euros al mes, solo 5 euros al mes para toda la vida, a todos los contenidos desde el primer día y a todos los contenidos futuros que poco a poco iré añadiendo en la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Así que muchas gracias, suscribíos a las lecciones, no os olvidéis, www.fluentespanish.express. Y como os digo, este episodio es un poco improvisado porque ni siquiera tengo un guión, simplemente voy a hablar de algo que me parece, lo englobaría dentro de las desventajas de las redes sociales de las que la semana pasada os hablaba, y es el tema de las noticias falsas, también conocidas en inglés como fake news. Y es que uno de los mayores problemas que yo encuentro en las redes sociales hoy en día es la cantidad de noticias falsas que proliferan por la red, y además las redes sociales sirven como, digamos, medio propagador de estas noticias, porque muchas personas comparten este tipo de noticias. Seguramente muchísimas de las personas que comparten estos contenidos lo hacen de manera desinformada, sin querer hacer ningún mal, pero hay otras tantas personas que lo utilizan como un medio para conseguir un fin, en este caso, que bueno, todos verán cuáles son sus fines, pero es una de las cosas que menos me gusta de Internet, y este programa de hoy hago una pequeña reflexión para que todos, como usuarios de Internet, seamos responsables y tengamos un poco de criterio a la hora de compartir las cosas que vemos en Internet. Por ejemplo, este podcast sí que lo puedes compartir, me parece muy interesante, es un recurso que puedes utilizar, que pueden ayudar a otras personas a que practiquen y mejoren su español. Sin embargo, hay algunas noticias que, a la legua diríamos que se ve que están inventadas, que están hechas para generar quizás odio, quizás hacia alguna persona, hacia alguna situación, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hoy voy a contar un poco algunas cosas que podríamos tener en cuenta a la hora de verificar estas noticias falsas, porque si encontramos algo en Internet, una noticia o una fotografía incluso, o un vídeo o un audio que consideramos que pueden ser sospechosos de no ser reales, nuestra responsabilidad como usuarios de Internet sería la de intentar corroborar o intentar verificar que esa noticia es verdadera, porque si la estamos propagando siendo esta inventada por otras personas, estamos contribuyendo a generar más basura en Internet, y eso creo que no es una buena idea. Así que, bueno, os animo a que todas las personas a que intentéis verificar las noticias. ¿Y cómo podemos verificar esas noticias? Bueno, pues a veces simplemente buscando en Google a ver si hay alguna noticia relacionada con eso, ver un poco cuáles son las fuentes que están aportando esos datos, porque también hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchísimos intereses, sobre todo políticos y económicos, que hacen que muchas noticias se compartan de manera errónea, con datos que no son correctos, de manera interesada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Y también os diría que, que intentéis, si es algo que creéis que puede ser sospechoso, que no estáis muy seguros o que todavía no podéis corroborar por Internet, que esperéis un poco
para poder o para compartirlo, porque quizás os precipitáis compartiendo algo que no es verdadero y al final pues simplemente bueno, pues estáis, como os decía antes, contribuyendo a esto. Entonces, bueno, esto es siempre una reflexión, y es que es un llamado a todas las personas a que seamos un poquito más responsables, que tengamos más cuidado, que seamos cuidadosos con las cosas que compartimos en Internet, y que contribuyamos a que Internet sea un lugar más bonito, un lugar en el que todos podamos disfrutar de lo que nos gusta, y que simplemente pues utilicemos este medio para lo que realmente fue creado, que es compartir conocimiento, para compartir entretenimiento y también, ¿por qué no?, para conocer otras personas, otras culturas, otros idiomas y de todo tipo de cosas. Así que, sin más, me despido de este episodio. Espero que os haya gustado y simplemente me gustaría que me deis vuestra opinión sobre este tema, el tema de las noticias falsas. Y bueno, pues nada. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox, y por seguir el podcast, y también por suscribiros a las lecciones de la Academia Online www.fluentespanish.express. Nos vemos el próximo lunes, en el que, como siempre, las preguntas son las protagonistas de la jornada. Vuestras preguntas, que podéis enviarme a través de www.fluentespanish.express/contactar. Allí podéis dejarme preguntas sobre gramática, pronunciación, ortografía, expresiones, vocabulario, cultura, todo lo que queráis. Así que nos vemos el próximo lunes. Que tengáis un muy buen fin de semana. ¡Adiós!